nosotros nuestra querida hermana Nola Warren. Antes de que ella pase y antes de que usted aplauda, le quiero decir que Dios establece a mujeres como madres en su pueblo, madres en Israel, y les da un lugar y les da una autoridad y les da una palabra y les permite engendrar vida en el reino de Dios. Nola es una de esas mujeres. Tiene 51 años dedicada al ministerio en la República Mexicana, ¿sí? Y pues es un extraordinario privilegio tenerla con nosotros, hermana Nola. Por favor, pase, tome este micrófono. Vamos a darle una bienvenida como ella merece. Buenas noches. ¿Cómo están? Me da quién sabe qué cuando me introducen y me dicen que yo tengo 51 años de ministerio en México. Y después yo les digo, es que yo llegué cuando tenía 5 años. Pero no es cierto, no es cierto. Pero sí, Dios ha sido muy fiel y los años pasaron muy rápido. Los que tienen algunos años sí me entienden cuando yo les digo que han pasado mucho más rápido de lo que uno había pensado. Pero yo doy gracias a Dios y no sé cómo darle las gracias a Enrique y Tita por invitarme. Hace muchos años yo y mi esposo aquí estuvimos en un evento con los hombres y las mujeres, pero yo ni recuerdo cuál año fue eso. Y durante este tiempo esta congregación aquí ha crecido mucho, la escuela ha crecido mucho y me da mucho gusto estar aquí y quiero darles las bienvenidas, gracias por la manera que me han recibido y la enorme buena manera en que ellos me han tratado. Vino Marcos hoy en la tarde y él quería saber si me estaban tratando bien. Yo dije, demasiado bien. Están tratándome demasiado bien. Pero gracias a ellos y gracias a ustedes por estar aquí en la casa de Dios entre semanas. Sabemos que entre semana siempre es más difícil tener a una congregación grande. Pero ustedes aquí están entre semana y esto me implica a mí que tienen un hambre para conocer más de las cosas de Dios y estudiar la palabra de Dios. Y siempre me da regocijo en mi corazón hallar a las personas que quieren estudiar la palabra de Dios. Amén. Amén. Gracias a Dios por su bendición. Quiero que hablen sus Biblias, por favor, en el libro de Ruth. Ruth sigue a Jueces. Llega antes de Primera de Samuel. A veces es difícil hallarla, pero ahí está. Le aseguro que ahí está. El libro de Ruth. Es uno de mis libros, historias más interesantes o más impactantes en mi propia vida. Sabemos que en la Biblia hay historias de hombres y mujeres que fueron como héroes de la fe. Creyeron y no permitieron que el enemigo destruyera su fe en tiempos de dificultad. Y Ruth es una de estas mujeres que por ser quien era ella y hacer la decisión que ella hizo, cambió la historia del mundo. Y eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Cambiar la historia del mundo, dejar huellas para Cristo en el territorio donde nosotros hemos caminado y donde hemos estado viviendo. Ese siempre ha sido mi deseo y yo creo que es de ustedes también, porque están aquí escuchando la palabra de Dios y sirviendo al Señor. Nomás un poco de trasfondo para que entienda de dónde salía Ruth y qué es lo que ella enfrentaba cuando llegaban estas situaciones en su vida. Ruth era una mujer de Moab. Moab eran vecinos y enemigos de Israel. Había guerra entre los dos. Robaban, mataban. Eran descendientes de Lot por su hijo Moab. Y en realidad todo este grupo de personas en Moab eran el resultado de la relación incestuosa entre Lot y su hija cuando estaban huyendo desde Sodoma y Gomorra.
Y era un tiempo en Israel. Sabemos que Israel pasó por tiempos de bendición y luego cuando ellos estaban en rebelión contra la palabra de Dios, ellos tenían que arrepentirse y luego Dios los bendecía otra vez. Y este fue uno de estos tiempos de muy poca influencia del Espíritu de Dios. Era el tiempo de los jueces. Era el tiempo de Débora, que es otra héroe. Débora, pero también era el tiempo de Sansón, que mejoró al fin de su vida, pero no era héroe por mucho tiempo. Pero era una época de mucha confusión espiritual. Jueces 17:6 dice que en aquellos días no había rey en Israel, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Hacían lo que les daban las ganas, nadie les corregía y tuvieron que sufrir las consecuencias. Pero el libro de Ruth nos cuenta la historia de una familia que sí eran fieles a su Dios y sí seguían a Dios. Este es Ruth. El nombre de Ruth significa mujer de amistad o una amiga femenina. Como le dije, ella creció en Moab como enemiga. Y Moab no servía a Jehová, no servían a Dios, ellos servían a dos dioses, uno que se llamaba Quemos, que está feo en sí, pero Quemos era un dios, era el dios de las lluvias y las cosechas. Y Quemos era un ídolo enorme de hierro que tenía una panza muy grande, porque allí hacían fuego, y tenía una boca que estaba tan alto como grande como sus brazos, porque allí hacían los sacrificios de los hijos primogénitos en Moab. Pusieron los chiquitos allí y los quemaban en vivo. Este es el tipo de cultura de la cual salió Ruth. Yo nomás quiero que usted entienda un poco de la decisión enorme que ella hizo cuando llegó el momento de hacerlo. Ellos no conocían a un Dios que oía los clamores del pueblo. Pero llegó un matrimonio allí. Usted puede ver en el capítulo 1 de Ruth la historia de una familia de Israel que decidieron salir de Belén de Judá porque había mucha escasez de comida y ellos fueron a Moab. Fueron a un país de paganismo, pero fueron para ganar algo más de vida, pero en realidad lo que pasó allí no salió muy bien. Vemos en el verso 1 que Elimelech, el papá de la familia, llevó a su familia a Moab. En el verso 2, Elimelech, Noemí, su esposa, Kelión y Malón se cambiaron a Moab para vivir. Sus dos hijos se llamaban Kelión y Malón. Kelión significa débil y Malón significa enfermo. Pobrecitos niños, ¿verdad? Pero en el verso 3 vemos que a pesar de todos sus planes de ganar más dinero para su familia, tener mejor vida, Elimelech se murió. Y luego sus dos hijos, Kelión se casó con Orfa, Malón se casó con Ruth. Las dos eran moabitas, pero parece que las familias de ellas sí no tuvieron problema en pasarlas a ser miembro de una familia que servía al Dios vivo. Ellos sí sufrieron, pero luego en el verso 5, después de 10 años de matrimonio, en realidad no había hijos y todavía estaban sufriendo y luego murieron los dos hijos también. Noemí salió de Belén y llegó a Moab con esposo y dos hijos. Murió su esposo, pero siquiera sus dos hijos se casaron con dos mujeres buenas y ellas estaban más o menos bien. Pero ahora ella está sin esposo, sin hijos y con muchos problemas en un país extranjero. Yo quiero, en el verso 6, yo espero que nomás me está siguiendo porque no voy a tomar el tiempo de leer los versos. Pero en el verso 6, Noemí supo que ya había
prosperidad en Belén otra vez, y ella decidió dejar a Moab y regresar a Belén para estar con su familia y en su propio país. Y ella y sus dos nueras en realidad salieron juntas, pero en el camino, si usted puede ver, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Yo quiero que usted se fije aquí en algo. Este es el verso 7. Ellos decidieron regresar a Belén, pero ellas empezaron a caminar para volverse a Israel. No con una caravana, no con alguien quien le acompaña, pero la Biblia nos dice que caminaban. Y si usted nunca ha visitado a Israel o el Medio Oriente, es un país de mucho más calor que aquí en Parral, mucho más calor que en Chihuahua, mucho más calor que en Monterrey, mucho más calor aún en Laredo, Texas, donde dicen que es uno de los lugares más calientes en el continente. Ni hay plantitas así, ni arbustos secos, no hay nada. Y está lleno de escorpiones y víboras. Pero estas tres mujeres, de todas maneras, estaban tan desesperadas de salir de Moab y regresar a Israel, decidieron hacer el viaje de todos modos. Pero la Biblia nos cuenta cómo Noemí empezó a hablar con las nueras cuando ella vio que el viaje iba a ser muy, muy difícil. Ella empezó a rogarles que regresaran a su casa, con sus propias familias, con sus propios dioses, con su propio país. Pero Orfa y Ruth rehusaron hacerlo, se quedaron con ella. Luego se separaron otra vez, y Noemí otra vez. Dice, volveos, hijas mías, porque yo no tengo nada que ofrecerle. No tengo casa, no tengo hijos, no tengo esposo, no tengo nada, y ustedes necesitan regresar a su casa y a sus familias. Bueno, Orfa lloró, estaba muy triste, pero ella sí regresó a su familia. Pero lo que yo quiero que usted capta en esta tarde es la decisión de Ruth. Porque Ruth en los versos 16 y 17, usted puede hallar la declaración de Ruth. Ruth creció en el mismo país, en la misma cultura, todo lo mismo donde creció Orfa. Orfa no aguantaba, pero Ruth sí. Y ella obviamente vio algo en esta familia que ella no había visto en su propio país, y ella decidió seguir con Noemí a Israel. Y en los versos 16 y 17 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Yo sé que todos ustedes han oído estos votos. Donde tú vives, yo viviré. Donde tú mueres, yo moriré. Tu Dios será mi Dios. Pero quizás no supieron que fue el voto o el pacto de una nuera con su suegra. Con su suegra. Muy interesante, ¿verdad? Pero ella, obviamente Ruth, tenía mucha confianza en Noemí y en su Dios, porque en realidad es más que un pacto entre Ruth y Noemí. Es un pacto de Ruth con Dios, el Dios vivo. Ella está diciendo, tu Dios será mi Dios. Y yo estoy en lo que estaba diciendo, es que yo en ese momento he hecho una decisión y estoy decidida de seguir a tu Dios en vez de a los dioses de mi país. Ruth hizo una decisión muy importante, una decisión muy buena. Y cada uno de nosotros tenemos tiempos cuando tenemos que hacer decisiones. Y yo nomás quiero dejarle unos ejemplos de decisiones y a ver si Dios le habla en esta tarde sobre la necesidad quizás de hacer una decisión para el bien tuya y el bien
de tu familia. Ruth decidió servir al Dios vivo, el Dios que sí oía el clamor del pueblo. Tenemos la historia o el ejemplo de Marta y María en el Nuevo Testamento, donde Marta estaba trabajando en la cocina y María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra. No es que Marta era mala mujer por estar en la cocina haciendo comida para visitantes, pero cuando ella vino y pidió al Señor que dígale que me ayude, Jesús le dijo: ay Marta, María ha escogido la parte mejor, y lo que ella ha escogido nunca le será quitado. Y necesitamos recordar eso. Pero otro ejemplo se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 24 al 25. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés hubiera podido ser el faraón de Israel, vivir en un palacio, vivir como rico, pero él escogió sufrir con el pueblo de Dios más bien que aceptar esta cosa que él pudo haber hecho. Y por eso vemos a Moisés en toda la Biblia. Si Moisés hubiera decidido quedarse en el palacio, él no hubiera estado en la Biblia. No tendríamos la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto y la ida al otro a regresar a Israel. La cosa es que cada decisión que hacemos de este tipo, de decidir seguir a Dios, de decidir sufrir con el pueblo de Dios si es necesario, tiene sus consecuencias. Y lo que no vemos es que la consecuencia afecta a esta generación y la generación siguiente y la siguiente generación. No entendemos muchas veces que nuestras decisiones no son de casualidad. Debemos hacerlos con pensando en la importancia de qué es lo que estamos decidiendo. Josué también hizo una decisión de este mismo tipo, cuando había problemas en el pueblo de Israel. Y él dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted puede ver muchos ejemplos así en la Biblia, de personas que decidieron servir a Dios. Rahab es otra. Aunque cuando venía el pueblo de Israel, ella decidió escoger el pueblo de Dios en vez de su propia familia y su propia nación. Y por eso Dios tenía un plan muy grande en su vida también. Ruth llegó a ser, por escoger regresar a Israel, la historia continúa como ella se casó con un hombre rico en un lugar donde ella era mendigando comida. Ella se casó con un hombre rico y llegó a ser la bisabuela del rey David, el rey más conocido y más famoso en el pueblo de Israel. Esta fue la consecuencia de su decisión de seguir a Dios. Y yo no creo que puedo dar énfasis de la importancia, de la tremenda importancia que es hacer decisiones al favor de Dios, al favor del pueblo de Dios, a favor de su palabra, a favor de servirle a Él y no seguir nuestros propios caminos, porque sí va a afectar a su familia y los nietos y los bisnietos para generaciones. Esta decisión va a tener consecuencias por muchas generaciones. Yo quiero contarle una historia de una persona, no hoy en día exactamente, pero en nuestro siglo, no del tiempo de la Biblia. Todo el mundo tiene que tomar decisiones todo el tiempo. Y esta señorita era hija de
de un pastor. Su papá era pastor. Y por supuesto, cuando es hija de pastor, a veces, no siempre, porque yo era hija de pastor también, ella le vinieron a buscar los muchachos que andaban buscando buena esposa. Les gustan las hijas de pastores porque normalmente son buenas esposas, ¿eh? Pero ella era muy chica, tenía como 16 años, y este muchacho se portaba como cristiano, decía que era cristiano, pero su mamá y papá de la muchacha supo que él no estaba viviendo la vida de un cristiano. Por eso ellos estaban en contra de que ella se noviara con él o se casara con él. Y por eso su mamá y papá entregaron el pastorado donde estaban viviendo y cambiaron a otro estado, en otra ciudad, tratando de escapar a ese muchacho. Tenía mucha carisma, tenía el pelo oscuro ondulado, era cantante, tenía una sonrisa muy grande. Estaba ganando a todas las muchachas, pero su mamá y papá de esa señorita no quería que él viniera con su hija y se cambiaron a otro estado. Pero al ratito, aquí viene este muchacho buscando a esta que él quería. Y ella supo que iba a venir porque algunos, a pesar de que su mamá entrevino y no dejaba que ella recibiera las cartas del muchacho, yo no voy a poner mi opinión de eso, nada, pero ella no recibió las cartas del muchacho, pero una amiga, y usted sabe que siempre hay amigas así, le dijo que este muchacho ya estaba llegando, ya estaba en camino y que llegaba el día siguiente y que la iba a buscar allí en la preparatoria donde ella estaba asistiendo en la escuela. Bueno, su papá también se dio cuenta que el muchacho había llegado. Y él mandó palabra al director de la escuela donde ella estaba: va a venir este fulano de tal, no quiero que usted le deje a mi hija mirarla, ni nada, cuídela. Y por eso durante todo ese día el pobre director andaba tras de esta muchacha tratando de protegerla de este muchacho que venía para llevarla. Pero de todos modos, en el tiempo de receso o recreo, aquí viene este muchacho en un carro prestado de este mismo amigo que le avisaron que él iba a venir. Y él abrió la puerta del lado del pasajero y la vio luego, y ella en realidad estaba esperándolo. Y él dijo: súbete mi hija, no le voy a decir su nombre todavía, pero súbete mi hija. Y ella empezó a subir, pero cuando ella empezó a meterse en el carro, el maestro, el director, viene corriendo: no te metes en este carro. Tu papá dijo que tú no debes salir con él. Y ella, ¿qué hace? Se mete en el carro y cierra la puerta. Y el muchacho, con mucho gozo, hizo que saliera el carro muy rápido y echó grava sobre todo el pobre director. Huyeron, se casaron este mismo día y en la noche llegaron a recoger su ropa y salieron en el tren para otra ciudad buscando trabajo. Les nacieron 3 hijas. Cuando ella tenía 21 años ya tenía 3 hijas y ya supo muy bien que su esposo no era cristiano, no estaba sirviendo a Dios. Gracias a Dios que no era alcohólico ni era mujeriego, pero gastaba su dinero en los billares y en sus amigos y el boxeo y todo eso, y fumaba. Yo no sé su opinión del fumar, pero en aquel entonces era un pecado muy, muy, muy grande. Pero él fumaba y el problema era que él dejaba sus cigarritos. ¿Son cigarrillos o cigarritos? Con L, doble L. Cigarrillos en un lugar donde su hija mayor, que tenía como 3 o 4 años para entonces, pudiera agarrarlos. Y ella estaba completamente fascinada con estos cigarrillos. Nadie nunca supo por qué ella estaba tan fascinada, pero cada vez que ella pudo, ella agarraba el paquete de cigarrillos de su papá y comía el cigarrillo.
Quizás fue porque ella vio a su papá meterlo en la boca y lo que va en la boca debe ser comido y por eso ella quiso comer el cigarrillo. Yo no sé. Pero él empezó a poner los cigarrillos en una ventana, un más alto, para que ella no los pudo alcanzar. Pero ella era muy lista y asomó una silla, subió a la silla y agarró las cigarrillos de todas maneras. Y ahí estaba con su mano en el paquete de cigarrillos, ya los había alcanzado, cuando de repente ve el furor de Dios llegando en la forma de su mamá, regañándola otra vez. Y ella no pudo entender por qué se enojaba su mamá tanto, porque ella comía los cigarrillos. Acabó su papá los puso en su boca, ¿por qué se enojaba su mamá tanto? Pero sí, ahí venía la mamá para quitar estos cigarrillos otra vez de su hija. Pero la mamá había seguido sirviendo a Dios a pesar de que su esposo no estaba sirviendo al Señor. Iba a la iglesia, tenía que tomar 2 camiones para llegar a la iglesia, 3 niñas chicas, ella sola en el tiempo de frío. Muchas veces ella estaba sintiendo muy aislada, muy sola, porque su familia de sangre ya estaba viviendo en el otro estado, de donde ella salía, no tenía su familia de sus padres, ni de sus hermanos y su hermana, y la familia de la iglesia también la había perdido, porque ella ya estaba en otra iglesia, y sintió muchas veces muy desanimada, y ella en realidad hasta que consideraba dejar el camino del Señor. Porque ella dijo, ¿cómo puedo hacer eso yo sola? Yo no puedo seguir haciendo esto solo con estas niñas y yo sola y todo eso. Yendo a la iglesia sola en el frío, en la noche, regresando. Y ella estaba nomás jugando con esta idea en su mente. Pero este día, cuando la niña agarró los cigarrillos en la silla y aquí venía ella tras la niña, Dios le habló y le dijo, si tú dejas de seguirme a mí y tú empiezas a caminar en el camino con tu esposo, este es lo que tú tienes que esperar de tus niñas. Esta es la vida que van a estar viendo. Van a estar viviendo con cigarrillos, van a estar viviendo con pecado y cosas de desobediencia. Así que tú tienes que decidir hoy a quién vas a servir. Y como Ruth, ella escogió servir a Dios. Lo interesante es que 6 meses después de que ella dijo, si él, hablando del esposo, quiere ir al infierno, él va a tener que irse solo. Yo no le voy a acompañar. Y ella hizo este voto exacto, firme, y 6 meses después, el hombre se entregó al Señor, se rindió completamente al Señor, se convirtió en realidad, empezó a predicar y él siguió predicando hasta su muerte a los 90 años de edad. La cosa es que esta familia, esta pareja, produjeron 9 hijos, 6 mujeres y 3 hombres. Cada uno de estos 9 hijos sirven a Dios. Son ministros, son pastores, son músicos cristianos y de ellos salieron 28 nietos que también están sirviendo a Dios y están predicando y son músicos y maestros cristianos. Y la razón que yo les cuento esta historia y la razón que yo lo sé tanto es que esta pareja era mi mamá y mi papá. Y cuando yo veo y pienso, una vez yo estaba dando este testimonio para el Día de las Madres, allí en la iglesia de mi papá. Y mi papá y mi mamá me llevaron a comer después. Y mi papá dijo, usted tiene que entender algo. Yo nunca me opuse a que ella sirviera a Dios. Y sí es cierto, él nunca trató de
que no puedes ir a la iglesia, que yo necesito que me hagas eso, y no, tú siempre estás con los hermanos y todo eso. No hizo esto. Él dijo, en realidad, a mí me gustó mucho mi chiquita santa. Así que sí estaba bien satisfecho, pero ella no pudo seguir con esta carga, y esa es lo que fue la decisión. Cuando yo pienso de lo que hubiéramos perdido como familia, si mi mamá hubiera hecho la otra decisión, si hubiera optado por dejar el camino del Señor y no crear a sus hijos en la casa de Dios, ¿qué hubiéramos perdido? ¿Qué hubiera perdido yo personalmente? ¿Qué hubiera perdido las iglesias donde mi papá predicó, la iglesia que él fundó y todavía está funcionando, una escuela cristiana? ¿Qué hubiera perdido por medio de sus nietos, de medio de mí y mi familia que venimos a México? La música de México, ¿cómo estaría sin la presencia de Marcos Witt, el nieto de esta pareja? Y hay otros, son cosas increíbles. Un hijo mío está involucrado en la obra con los tepehuanos en la sierra. Ahora su hijo está trabajando con los tepehuanos. La cosa es que este tipo de decisión sigue dando fruto por años y años y años. Y muchas veces no entendemos la importancia de poner a nuestros hijos en una escuela cristiana, por ejemplo, y no ponerlos en una escuela donde ridiculizan a los cristianos. La importancia de estar fiel a la casa de Dios. Es importante estar fiel a la casa de Dios, porque ahí es donde escuchamos la palabra de Dios y recibimos fuerza para seguir adelante. Hay oración para los enfermos. Nosotros hacemos decisiones cada día que puede cambiar o puede tener consecuencias buenos o malos para nuestros hijos y para nuestros familiares que vienen tras nosotros. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Por eso yo nomás quiero dejar con usted la importancia de hacer decisiones. Yo sé que muchas veces como dijo Enrique, yo he estado en México por muchos años y encuentro a mujeres que tratan de servir a Dios, o hombres que tratan de servir a Dios, pero si las cosas no van como ellos quieren que van, se sientan y dejan de servir al Señor. Ya no quieren estar en la casa de Dios. Una vez un señor que venía a la iglesia con toda su familia, pero él dejó de venir y mi esposo fue a buscarlo. Pues, ¿qué pasó, David? Porque no está llegando a la iglesia. ¿Y sabe lo que él dijo? Es que Dios no ha contestado las oraciones como yo quería que Él las contestara. Él quería dictar a Dios de cómo debe contestar las oraciones. Y no podemos hacer eso. Y muchas veces perdemos, hacemos malas decisiones simplemente porque Dios no hace lo que queremos que haga. ¿Sí? Dios es Dios. Él no tiene que obedecerme a mí. Él tiene su plan. Él va a hacer lo que Él sabe que es el plan eterno de Él. Pero muchas veces hay personas que dicen, bueno, voy a servir a Dios. Si es que mi esposo o mi esposa no se opone. Yo voy a servir a Dios si es que mis familiares no me rechazan. Yo voy a servir a Dios si es que Dios me trata bien. O si Dios contesta las oraciones en la manera que yo quiero. No. Dios quiere que decidimos servirle a Él a pesar de todo. Porque sí van a venir problemas. Sí van a venir problemas. Escúchenme otra vez. Van a venir problemas. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor me ha liberado ¿de cuántas? Todas. No, 90. Es que no puede ser que Él nos libera de todos. ¿Será 90%? No, 95%. No. Y mi esposo siempre decía, ¿sabe lo que significa todos en el griego original? Todo, 100% es lo que significa. Todos. Él nos ha liberado de todas las aflicciones. Eso no quiere decir que no vamos a tener. Sí vamos a tener.
Pero si nuestro corazón y nuestras decisiones son hacia Él y en agradecimiento a Él, vendrá el día cuando las aflicciones se van a salir, se van a desaparecer. ¿Están de acuerdo? Mis abuelos, del lado de mi mamá, eran parte del movimiento del avivamiento hace 100 años, casi 100 años ahora, en los Estados Unidos y en todo el mundo. Pero en aquel entonces el pueblo de Dios sí sufría persecución, aún en los Estados Unidos, sí sufrieron persecución. No los mataban, pero quemaron sus edificios. Mi abuelo, los vecinos quemaron 3 de sus iglesias que él construyó durante estos años. Y eran durante los años de la depresión mundial, cuando la gente era pobre y muchos tenían que trabajar en los campos de agricultura, tenían que piscar algodón o maíz y cosas así. Pero lo que pasaba es que toda una congregación iría al mismo lugar para piscar algodón y todos trabajaban juntos. Era como un día de campo. Ahí estaban practicando y alabando al Señor. Y mi mamá me dijo que en aquel entonces era mucha persecución y hablaban de la persecución, pero luego alguien empezaría a cantar un canto. Y antes de que usted supiera nada más, todo el grupo está cantando. Y esto es lo que cantaban. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y ese es mi reto para ustedes. Vamos a decidir seguir a Dios. Yo ya soy bisabuela, pero yo doy gracias al Señor cada día de mi vida por la decisión que hizo mi mamá a favor de sus hijos y su familia. Si usted hace la decisión de seguir al Señor y ser fiel a Él, vendrá el día cuando sus hijos y sus nietos van a dar gracias a Dios también por su decisión. ¿Están de acuerdo? Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia. Y pido en esta tarde, Señor, si hay alguien que no ha hecho una decisión firme para seguir al Señor, que tú toques sus corazones en esta tarde y que les abre el ojo de su entendimiento para que ellos puedan entender que servirte a ti, decidir seguirte a ti, Señor, va a traer consecuencias, bendiciones para muchos años en el camino de su familia y en nuestro servir al Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.